Muy bien, pues vamos ahora a tener la lectura del pasaje en el que vamos a estar meditando en esta tarde. Vamos a leer en el libro de los Salmos el Salmo 52. Salmo 52, y dice así la palabra del Señor. Al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg el edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Maldades maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. Selah. Has amado todas las palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te tomará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Y lo verán los justos y temerán, y se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se fortaleció en la maldad, en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pues continuamos aquí en este salmo. Y bueno, semana tras semana vemos cómo la sucesión de los salmos, la serie de los salmos, pues nos está dando también pistas, ¿no? Indicaciones bastante claras también de un orden, de un diseño en el orden de los salmos, tal como han sido, tal como fueron editados desde el Salmo 49, ese salmo de los hijos de Coré que se dirigía a las naciones en general, apelando a la sabiduría. Y en el capítulo 50 era un salmo también en el que se dirigía al pueblo de Dios, haciendo pues, apelando a la palabra, apelando también al pacto. Y en el 51 vemos la respuesta de David, la respuesta de David en arrepentimiento, eh, como si estuviera pues esta progresión en este hilo, en los mismos orden de los salmos. Y en el Salmo 52 vemos que se está hablando de alguien que no forma parte del pueblo de Dios, de alguien de las naciones, de un pagano, en concreto de Doeg el Edomita, por lo tanto la nación pagana. Y vemos que en este salmo pues está haciendo referencia aquí a un acontecimiento, ¿no? De los más tristes que tuvo David también en su vida, aparte del pecado que tuvo con Betsabé, ¿no? Que eso fue la amargura de su pecado personal, pero en este fue por la gravedad y por la maldad de, de- del hecho, y que era cuando él estaba huyendo de Saúl. Y entonces él salió apresuradamente y no tenía víveres y se presentó entonces pues al tabernáculo en Silo. Y el tabernáculo en, no sé si Silo, pero bueno, ahí en donde estaba pues el sumo sacerdote Ahimelech y en Nob, el tabernáculo en Nob. Y entonces, bueno, no le descubrió toda la verdad, no le descubrió que él estaba huyendo de Saúl, sino que hizo una cierta simulación y le pidió que le pudieran dar pues algo, algunos víveres, y le dieron los panes de la proposición. Los panes de la proposición para su sustento. Bueno, ya también tenemos referencia en el Nuevo Testamento a este hecho por Jesús en la polémica también con los fariseos.
Pero la cuestión es la continuación de este hecho. Allí estaba en la ciudad Doeg y él fue testigo, por lo tanto, de la conversación de David con el sacerdote y cómo el sacerdote le dio pues, los víveres y la espada de Goliat. Y entonces lo denunció a Saúl. Esto lo encontramos en primera de Samuel capítulo 22. Y Saúl fue entonces a la ciudad y, bueno, acusó por lo tanto a Ahimelech y a todos los que estaban en la ciudad de haber conspirado con David en contra de él. Y él, pues, el sacerdote le dijo, le respondió que no culpe a tu siervo de cosa pequeña ni grande, que no sabía absolutamente nada de lo que le estaba diciendo y que en todo caso él no había pues comenzado pues, a orar o interceder o ayudar a David en ese mismo día, sino que era algo ya anterior. Y entonces Saúl dio la terrible orden de acabar con la vida de todos los sacerdotes de la ciudad. Y algo interesante también es que ninguno de la guardia, ninguno del ejército lo hizo. Desobedecieron. Desobedecieron las órdenes impías, perversas de Saúl. Con lo cual vemos aquí, sí, el ejército, la policía, etcétera, etcétera, todo esto estos cuerpos están gobernados por la idea de la obediencia y de la jerarquía, ¿no? Y de la, sí, sumisión, pero que los militares, etcétera, no están obligados, no han de obedecer cuando es una orden injusta, cruel, inmoral, como muchas veces ocurren en las guerras. Tenemos ahí un ejemplo en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos muestra esto. Pero la historia continuó porque, claro, lo que no se atrevieron a hacer los soldados lo hizo Doeg. Y Doeg entonces acabó con la vida de 85 sacerdotes, pero no solo eso, sino que también hizo el anatema a la ciudad y acabó con la vida de todos los hombres, todas las mujeres, todos los ancianos, hasta los niños de pecho, hasta los animales. Los exterminó. Y bien, pues entonces tenemos esta respuesta, porque este salmo es una respuesta de David directamente a Doeg, también podría verse a Saúl o a los dos juntos, ¿no? Vemos pues que es cuando el colmo de la perversidad y vileza de la maldad pues llega, pues tenemos esta respuesta de la palabra de Dios por medio de David. Ciertamente, Doeg, al haber llevado eso a cabo, podemos ver que era una representación incluso del diablo, de Satanás, en su odio contra el pueblo de Dios, ¿no? Su odio primeramente contra la simiente de la mujer, como hemos leído en Apocalipsis 12, y pues que quiso acabar con su vida y al no poderlo, pues dirigió su ira contra los descendientes del niño, de Jesús, el pueblo de Jesús, ¿no? Para acabar su vida. Y es de esta manera como el diablo siempre que ha podido ha desatado persecuciones contra la iglesia, contra los creyentes, contra el pueblo de Dios. Bien, pues como decía, tenemos esta respuesta en la que confronta la maldad, la confronta la maldad.
La maldad ha de ser pues confrontada allí donde se encuentre por la palabra de Dios. La palabra de Dios lo hace, por lo tanto nosotros también lo hemos de hacer. En este salmo pues se hace esto. Lo podemos mirar, este salmo pues siendo lo que normalmente se ve como las divisiones principales, primeramente hasta el versículo 4, después versículo 5 hasta el versículo 7 y los dos versículos finales de conclusión. Primeramente, pues los versículos del 1 al 4, la primera división, la primera estrofa de este salmo, en el que se describe la maldad. Se confronta la maldad, describiéndola, diciendo cómo es, cómo actúa. Dice, ¿por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? Al hablar, al traducir por oh poderoso, pues pareciera que está haciendo referencia a Saúl, ¿no? La palabra también podría ser fuerte simplemente y hacer referencia a Doeg, como he dicho. En todo caso, vemos aquí que está hablando de que se jacta de la maldad. Se jacta de la maldad. Y esto, pues vemos, es también una relación con el Salmo 49. Vemos en el capítulo 49, versículo 6, dice, los que confían en sus bienes y en la multitud de sus riquezas se jactan. Se jactan en sus bienes, se jactan en la multitud de sus riquezas. Y aquí dice, se jactan en la maldad. A no ser que alguien haya perdido completamente el juicio o esté completamente poseído por el diablo o pues algo extraño en este sentido. La gente normalmente no se va a jactar en lo malo que es, ¿no? Hemos conocido a alguien que esté jactándose de lo malo que es. Sin embargo, es lo que ocurre cuando se jacta de su inteligencia o de cómo él va a librarse, cómo él va a actuar por sí mismo, ¿no? Por su inteligencia, ¿no? Para, digamos, librarse de estas cosas y por su lengua, por lo que él dice. Lo vemos en el versículo 2. Maldades maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. La mentira es del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el inicio. Y aquel que hace, pues, maquina, que hace, pues, planes en los que utiliza la mentira y el engaño, es, por lo tanto, maldad. Y aquel que se jacta, por lo tanto, en estos planes, el que se jacta, por lo tanto, en mira lo inteligente que soy, que engaño a todos, pues se está jactando en su maldad. Vemos que llega al punto en el versículo 3 y 4 de amar el mal más que el bien, la mentira más que hablar la justicia. Has amado todas las palabras perniciosas. Perniciosas, en el original aquí significa literalmente palabras que devoran, palabras que destruyen, malignas, ¿no? Engañosa lengua. Entonces vemos aquí se está haciendo un énfasis, hincapié en el engaño. En el engaño. Estamos viviendo días en los que el engaño, la mentira y la simulación están a la orden del día en el quehacer de unos y otros. Y mienten descaradamente, pero
se presenta la gente al final como que no ha mentido, o como que no hay entonces ninguna verdad, como que todo lo que uno dice, pues son simplemente palabras. Y yo digo una cosa y al momento contrario, a los 5 o 10 minutos, puedo decir lo contrario y puedo, pues, bueno, continuar adelante, porque se ha perdido realmente en nuestra cultura, en nuestra sí, cultura occidental, ¿no? Que hay una verdad y que hay una mentira. La cultura occidental que, bueno, pues que ha excluido a Dios del universo, que se ha declarado en rebeldía en contra de Dios, que es apóstata, ¿no? La cultura occidental, que se piensan que son muy inteligentes porque han rechazado a Dios y su palabra. La conclusión de esto, ¿no? En la cultura, en la mentalidad, ¿no? Contemporánea de hoy en día es que no hay ni bien, no hay ni verdad ni mentira, que todo son palabras, que solamente son palabras y uno puede utilizar una palabra o la otra pues como le convenga. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Todos son palabras en un continuo, todos son palabras en un mismo, digamos, hilo, ¿no? En un mismo arroyo, ¿no? Como pues, gotas que se lleva la corriente, en el mismo fluir, ¿no? Realmente estamos en esto. Realmente vemos que aquellos que se jactan, ¿no? De su inteligencia y por ello rechazan a Dios están en una situación realmente mala, porque están en esta situación de aquellos que se jactan en la maldad, que llegan al colmo de la perversión, de jactarse en la maldad. ¿Por qué? Porque aman el engaño, aman el salirse siempre con la suya, aman y entonces pues utilizas las palabras como te convenga, ¿no? Eso es perversión, eso es perversión. Y bien, pues en contraste con esto, tenemos la misericordia de Dios, que es continua. La misericordia de Dios es continua. En contraste con la maldad del hombre, Dios es bueno. En contraste con el engaño del hombre, Dios dice siempre la verdad. Dios es siempre fiel a lo que Él dice. Dios no es hombre para que mienta. Dios dijo y no hará. Sus promesas, por lo tanto, son fieles, firmes y verdaderas. Y de esta manera podemos poner nuestra confianza en todas las promesas de bien que Dios dice. Pero al mismo tiempo, como Dios no engaña, entonces también son igual de fieles y de firmes y de verdaderas las advertencias y las amenazas de Dios a los impíos, a los pecadores y de una manera muy especial en este salmo a los que aman la mentira, toda suerte de palabras engañosas. Porque vemos en segundo lugar la segunda estrofa del versículo 5 al 7. Si la primera estrofa era la descripción de la maldad, vemos aquí la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te tomará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Vemos una amenaza de que lo va a cortar. Una amenaza que dio a Doeg, no sabemos el fin de su vida, seguramente no habrá sido pues muy feliz. Seguramente él habrá acabado pues completamente loco
porque le perseguía la maldad horrible que él había hecho. ¿Mm? Pero bueno, tampoco le fue mucho mejor a Saúl, ¿verdad? Él pensaba que eso había sido un momento de victoria porque se quitó pues un enemigo de encima y eso selló su mal para siempre. Y es lo que vemos aquí, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te tomará y te arrancará de tu morada, te desarraigará de la vida de los vivientes, te desarraigará y realmente se cumplió también en Saúl. Se cumplió porque sabemos que él tampoco dejó descendencia y fue desarraigado su nombre. Vemos, el Señor es temible en sus juicios. Es temible en sus juicios y nos dice la palabra que temible cosa es caer en manos del Dios vivo. Temible cosa es caer en manos del Dios vivo porque Él amenaza. Pero si nosotros continuamos en el camino de maldad, ciertamente cumplirá y dará el pago. Y bien, pues vemos que esto es el juicio de Dios. ¿Y qué ocurre entonces con los justos? Con los del pueblo de Dios que ven esto. Versículo 6 y versículo 7 nos lo dicen. Lo verán los justos. Verán el justo los juicios que vienen sobre la cabeza del impío. Y dice primeramente temerán. Eso les va a producir temor de Dios en su corazón. En saber que el Dios en el que ellos creen y al que ellos sirven es un Dios temible en sus juicios. Y eso también confirma nuestro corazón para que no nos apartemos. Esto también tiene una parte importante, por lo tanto, en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra santificación. Nuestra santificación ha de ser movida, por supuesto, por la fe. Nuestra santificación ha de ser movida también, por supuesto, por el amor a Dios. Pero también hay un lugar, y es importante para nuestra santificación, el temor de Dios. Y el temor de Dios, oye, vamos a dejarlo ya, ¿vale? Y el temor de Dios no es solamente, por supuesto, incluye la reverencia. Incluye, básicamente es la reverencia ante Dios. Es tener un sumo respeto por el ser de Dios y su palabra y todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Pero también el temor de Dios tiene que ver con temer a Él. Temer a Él. Tener miedo también de sus juicios. Y es algo importante porque seguramente no está subrayado lo debido hoy en día. Hemos de tener también. Y cuando veamos juicios, cuando veamos que los juicios vienen sobre la cabeza de los impíos, pues entonces veamos que esto no procede del azar, esto viene de Dios y esto nos ha de incitar a aumentar nuestro temor a Dios para servirlo. Pero además vemos, dice que también se reirán de él diciendo, se reirán de él diciendo, se alegrarán también, por lo tanto, de los juicios, se alegrarán, por lo tanto, de que Dios hace justicia, de que Dios no deja sin castigo el crimen y vemos que dice, se reirán de él diciendo. Es como también leemos en el Salmo número 2, pero eso en relación con Dios, que Dios desde los cielos se reirá y se burlará también de aquellos que, pues, están rebelándose en contra de él, ¿no? Y que están, pues, haciendo insumisión en contra de él y conspirando en contra de él. Entonces se reirán diciendo, y aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza,
sino que confió en la multitud de sus riquezas y se fortaleció en su maldad. He aquí, ¿no? Esto es este hombre, ¿no? Al final, fíjate, él que se pensaba tan listo, tan inteligente, tan sagaz, tan astuto, el que confiaba en sus riquezas, en todo lo que había conseguido, el que afirmó su corazón en sus planes perversos, que no los hizo delante de Dios, que no tenía temor de Dios, pues él que se pensaba tan grande, fíjate su final. Esto es de él. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se fortaleció en su maldad. Y por supuesto que esto se aplica a los ricos. Y Santiago en el capítulo 4 y capítulo 5 de su carta está hablando de los ricos, de aquellos que hacen planes en esta vida sin contar a Dios, contar con Dios para nada, o que en esta vida que también atacan al justo o que también están explotando al pobre. Por supuesto que esto es así. Los ricos, los que tienen dinero en abundancia, tienen esta mayor tentación de confiar en sus riquezas, aunque la riqueza en sí misma no es algo pecaminoso y lo vemos en la Biblia. El problema y el pecado es confiar en las riquezas, confiar en las riquezas. Pero esta palabra no solamente se aplica a los ricos, también a los pobres que no confían en Dios. También en los pobres que odian, ¿no?, a todo el mundo, que odian a los ricos, que odian a, a todo aquel que tenga algo más que ellos, ¿no? También a los pobres, ¿no?, que aborrecen a Dios. También a los pobres que blasfeman el nombre de Dios. También a los pobres que viven en el pecado y que practican el pecado y que no solamente lo cometen, sino que se alegran con aquellos que lo hacen. Entonces, al final, esto es, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2, eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú, quien quiera que seas tú, ya seas rico, ya seas pobre, ya seas una persona que has alcanzado mucho en la vida, o no, una persona de gran sabiduría, conocimientos, o no, si no conoces a Dios, si no confías en Dios, si estás apoyándote en algo tuyo, estas palabras son para ti. Por último, vamos la tercera parte, la tercera estrofa, los versículos 8 y 9. Pues vemos que acaban hablando del justo. Marcan el contraste del justo con todo lo que hemos estado viendo anteriormente. El contraste del justo con el malo, con el perverso. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Yo estoy como olivo verde. Dicen dicen no, es así. El olivo es uno de los árboles que más viven, que más resisten, ¿no?, que más perduran. Hay olivos centenarios, ¿no? Pues esta es la idea. Yo estoy como olivo verde. De la misma manera que la misericordia de Dios es continua, yo permanezco por la misericordia de Dios, dice, en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es entonces el lugar del culto público a Dios, el lugar del encuentro de Dios con su pueblo. El lugar del encuentro de Dios con su pueblo. Y aquí que dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios, que es continua,
que es para siempre, como dice el versículo 1, confío eternamente y para siempre. Unos confían en sus riquezas, en su poder, en su fuerza, en sus armas. Y nosotros hemos de confiar en Dios, en su misericordia, en su bondad y en su fidelidad para con nosotros, eternamente y para siempre. Todo lo que nos que tengamos aquí de vida, y bueno, pues ya sabemos que esto tendrá como consecuencia pues toda la eternidad estar con el Señor. Y alabar al Señor eternamente. Como dice el versículo 9, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Una alabanza aquí en la tierra y una alabanza pues que va a continuar para siempre, eternamente y para siempre, cuando estemos en la presencia del Señor en los cielos nuevos y la tierra nueva. Como ya vemos que están los espíritus de los justos hechos perfectos en el libro del Apocalipsis, ya alabando al Señor. Alabar a Dios, habiendo accedido a su presencia con ropas blancas que son las justificaciones de los santos, que es la justificación por la fe, la justicia de Cristo que nos es dada por medio de la fe. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. La esperanza es el ancla del alma, nos dice Hebreos 6. La esperanza es lo que entra dentro del santuario. Es lo que nos pone, digamos, firmes en medio de todas las turbulencias y de todas las tormentas de esta vida. La esperanza que es esperar en Dios, esperar en sus promesas, esperar en el cumplimiento de lo que Él ha dicho para nosotros. Y este es el total contraste entre el justo y el impío. El impío confía entonces en lo suyo. Nosotros desechamos lo nuestro para confiar en Dios. El impío confía en lo suyo, desecha a Dios, nosotros desechamos lo nuestro y confiamos y esperamos en Dios. Pues habiendo visto esto, pues ¿qué podemos decir a modo de conclusión? Pues está claro que, por una parte, para aquellos que no creen, que no confían, que no dan la gloria a Dios en esta vida, aunque a ellos le parezcan que no, pero es una maldad. El no apoyarse en Dios, el no buscar a Dios, el no temer a Dios, en confiar en uno mismo, en sí mismo. Y esto lo tiene que desechar. Y esto se tiene que rechazar. Y esto se tiene que, uno, por lo tanto, arrepentir. De la misma manera que veíamos la semana pasada, que se arrepintió David, ¿no? De su pecado, pues también el impío, del pecado fundamental, que es querer vivir la vida sin contar con Dios para nada. Dejar sus rebeliones viendo que realmente son maldad y que si no hay arrepentimiento, el Señor está advirtiendo y Él es fiel para cumplirlo. Si no hay arrepentimiento, pues será para ser desarraigado y cortado para siempre.
La única salida y la única opción es venir al arrepentimiento y confiar en Dios, dejar de confiar en uno mismo para confiar en Dios, en sus promesas de gracia, en Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz como sacrificio por los pecados. Confiar en Él, no en uno mismo. Confiar en Dios, confiar en Cristo, confiar en su palabra, en sus promesas. Y quien lo haga, pues tendrá la bienaventuranza del perdón y pasará de muerte a vida. Y aquel que lo haga dejará de estar en enemistad contra Dios para haber sido reconciliado con Dios. Y para nosotros, los creyentes también, vemos que esta confianza en Dios es lo que nos da tranquilidad. Aunque veamos desencadenarse el mayor tipo de maldad sobre la tierra por causa de los hombres impíos, hijos de Belial, que no conocen a Dios. Aunque eso sucediera, como cuando pues, ocurrió en los tiempos de David, pues hemos de estar confiando en el Señor eternamente y para siempre. Esta fue la respuesta inmediata de David en ese momento. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor y el Señor lo dispuso todas las cosas para que en su debido tiempo los inicuos, los impíos fueran castigados y los justos fueran ensalzados. La fe en el Señor, la fe en que Él es justo, la fe en que Él va a vindicar a sus siervos, a fe que va a dar a cada uno su merecido. No contamos con nuestros méritos, pero sí que si estamos fieles al Señor, el Señor, como dice también Hebreos, no es injusto para olvidar o para desechar nuestro servicio, como leemos en el capítulo 6, digo, de Hebreos. Dice, pero de vosotros, oh amados, esperamos cosas mejores cosas, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolo aún. Porque el Señor se ha comprometido hasta el punto de no solamente dar la promesa, sino además añadir el juramento. Por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para aferrarnos de la esperanza propuesta. Y dice pues, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Pues que el Señor nos ayude entonces también a estar en esta confianza en medio de toda circunstancia que pueda haber. Y pues sabemos que el Señor todo lo dispone para la gloria de su nombre. Estemos pues confiados en su sabiduría y en su fidelidad. Pues que sí sea y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, vamos a ahora cantar el Salmo 52. Pues eso está claro. Vamos a cantar el Salmo 52. ¿Por qué tu jactar poderoso de tu grande maldad?
Porque tu jactar poderoso de tu grande maldad, de Dios que es grande y glorioso, su fiel benignidad, nunca deja cesar de ser por siempre ella es. Tu lengua muy graves escarnios maquina sin cesar, cual navaja cortante engaño, hace siempre al hablar, amaste más que el bien, maldad y turbia falsedad. Todo mal hablar has amado, tu lengua falaz, por tanto te habrá destrozado Dios por la eternidad. De tu casa te arrancará y te asolará. Serás de raíz arrancado de la tierra al final. Los justos lo habrán contemplado, temerán tan gran mal. Tras su ruina del ser reirán y sobre él dirán. Este como su fortaleza al Señor desechó, sino que en su mucha riqueza arrogante confió, se mantuvo en su maldad y en su iniquidad. Mas yo estoy cual olivo verde en la casa de Dios, cuyas hojas nunca se pierden, lleno está de vigor. Confío por la eternidad en de Dios la bondad. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre. Bueno es hacerlo, sí, ante de tus santos la faz con mucha humildad. Señor, pues queremos, sí, alabarte para siempre. Alabarte por tu misericordia que es para siempre, porque tú eres un Dios sumamente bueno. Eres misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en verdad. Señor, gracias, pues, porque aún en el día de hoy tú estás diciendo, Señor, al hombre que deponga, Señor, de su enemistad para volverse a ti. Aún, Señor, tú estás llamándolo, Señor, a que se arrepienta de sus malos caminos, para que, Señor, halle de ti la vida en Cristo. Gracias porque tú también eres fiel y tus promesas son fieles y verdaderas, y todo aquel que ciertamente confía en ti, Señor, no será defraudado. Y gracias, por lo tanto, también te queremos dar, porque nosotros, Señor, hemos podido conocerte. Porque, Señor, tú has también hecho que podamos deponer, Señor, esta rebelión en contra de ti. Y porque, Señor, hemos alcanzado herencia entre los santificados. Señor, aunque no seamos en modo alguno mejores que los demás, sino que ha sido también tu obra en nosotros. Oh Dios, te pedimos, Señor, que tenga misericordia de la gente para que también ellos se estén, Señor, alejando de estos caminos de maldad. Que dejen de amar la maldad, para que amen tu nombre, para que amen tu palabra, para que nosotros, Señor, te amemos a ti y amemos más y más tu palabra, para que nosotros, Señor, seamos de esta manera más santificados y andemos más en camino
de rectitud y de justicia. Padre Santo, pues queremos encomendarte esta palabra y pedirte que tú la bendigas. Y Señor, pues te pedimos que nos sigas guardando de todo mal. Queremos darte gracias porque ya podremos, si tú así lo permites, reunirnos el próximo día de reposo. Y Señor, pues porque se habrá ya concluido todo este tiempo de encierro para nosotros, encierro para tu iglesia. Pedimos al Señor que nos guardes durante esta semana. Te pedimos al Señor que podamos también aprender pues todas las lecciones que tú nos has dado para aprender durante este tiempo. Y Señor, pues que en la vuelta a los cultos, Señor, pues públicos, sea con tu bendición y sea para el testimonio, Señor, para el mundo, Señor, de que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Señor, pues también para la salvación de muchos, de una gran cantidad, de una gran multitud aún en este tiempo, para que tú establezcas tu iglesia, para que tu iglesia, Señor, siga anunciando tu revelación, Señor, a los principados y potestades en los lugares celestiales, pero también, Señor, a los reyes de reyes, a los reyes y a los señores en esta tierra, a los poderosos que confían en su maldad. Señor, que podamos ver tiempos de reforma, Señor, en nuestros países, en nuestras naciones. Y, Señor, que el Señor Jesucristo sea glorificado, porque Él lo merece, porque digno es el Cordero, que fue inmolado de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el poder. Señor, pues gracias por este tiempo, te alabamos y te bendecimos juntamente con tu pueblo, y es en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo dándote gracias. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bueno, pues a ver si por lo menos